vamos a explicar varias formas de cómo calcular el porcentaje de una cantidad, ¿vale? La forma que ya todos conocemos es en forma de fracción. Sabemos que un porcentaje, por ejemplo el 30%, se puede expresar siempre como una fracción cuyo denominador es 100 y su numerador será 30. De esa forma, calcular el 30% de una cantidad, por ejemplo, 75, es lo mismo que hacer los 30 cienavos de 75. Y recordamos que cuando hacemos una fracción de una cantidad es como multiplicar la fracción por la cantidad. Para resolver esto tendríamos que multiplicar 30 por 75 y después dividirlo entre 100. El resultado nos da 22,5. Así, cada fracción tendrá asociado un porcentaje y cada porcentaje tendrá asociada una fracción. Por ejemplo, si queremos calcular el 2%, la fracción asociada será 2 partido 100. Si queremos calcular el 75,4%, la fracción asociada será 75,4 partido 100. El denominador siempre es 100 y arriba ponemos el porcentaje. Después habrá que multiplicarlo por la cantidad para ver cuánto da, ¿vale? Esto hace que haya porcentajes que sean especiales. ¿Y por qué son especiales? Porque se pueden calcular muy fácilmente. Por ejemplo, el 50%, la fracción que le correspondería sería 50 partido 100. Pero es que la fracción 50 partido 100, si la simplificamos, la podemos primero dividir entre 10 y queda 5 partido por 10. Y luego la podemos dividir entre 5. Recordaros que para simplificar una fracción dividimos lo de arriba y lo de abajo por el mismo número y nos queda un medio. Por lo tanto, hallar el 50% es lo mismo que multiplicar esa cantidad por un medio. Y multiplicar una cantidad por un medio es la mitad, es dividir entre 2. De forma que si a mí me preguntan el 50% de 24, por ejemplo, no tengo por qué multiplicar 50 por 24 y dividirlo entre 100. Yo ya sé que es dividir 24 entre 2 o multiplicar 24 por un medio, que ya podemos ver mentalmente que da 12. Entonces el 50% se calcula mentalmente, dividiendo entre 2. Algo parecido le pasa al 25%. Y es que el 25%, su fracción es 25 partido por 100. Y la fracción 25 partido por 100, si la simplificamos, queda un cuarto. Es decir, que calcular el 25% de una cantidad es hallarle su cuarta parte. El 25% de 24, pongo la misma cantidad de antes, es lo mismo que dividir 24 entre 4 o multiplicar 24 por un cuarto. Y os recuerdo que hacer un cuarto es hacer la mitad de la mitad, que eso nos permite hacerlo mentalmente más fácil, ¿no? Si yo tengo 24, la mitad era 12, ya lo dijimos antes, y la mitad de 12 es 6, que es lo mismo que da 24 entre 4, que es facilito también de calcular así, 6, ¿vale? Entonces, porcentajes especiales, 50% y 25% nunca se calculan haciendo la fracción partido 100, sino dividiendo entre 2 o dividiendo entre 5. Ahora vamos a ver los porcentajes de forma decimal. Si a cada porcentaje le corresponde una fracción, ¿no? Hemos dicho que el 30% le corresponde 30 partido 100. Nosotros sabemos que a cada fracción también le corresponde un número decimal. Y un número decimal que se haya dividiendo 30 entre 100. Tendríamos que dividir 30 entre 100. Pero no hace falta dividir 30 entre 100 con la cajita. Nos acordamos que dividir entre 100 es muy sencillo porque es mover la coma 2 lugares del 30. Como el 30 tiene la coma aquí, detrás de las unidades, será 1 y 2. El decimal correspondiente es 0,3. ¿Cuál será el decimal correspondiente al 57%? Pues dividimos 57 entre 100, mover la coma a 2 lugares, será 0,57.
¿Cuál será el decimal correspondiente a el 2%? Pues mucho cuidado aquí porque os soléis equivocar. Si yo tengo que dividir 2 entre 100, la coma está aquí en las unidades, la tengo que mover 2 lugares, 1 y 2. Entonces 0,02, ¿vale? El error típico clásico que se suele cometer aquí es que se pone 0,2. Se nos olvida este 0 y este 0 es muy importante. No tiene nada que ver 0,02 que 0,2. No tiene nada que ver el 2% con el 20%, ¿vale? Y ya el último ejemplo, por coger el mismo de antes, 75,4%, la fracción que le correspondería sería 75,4 partido 100. ¿Y cuánto da esta división? Movemos la coma 2 lugares, sería 754. Entonces ya sabemos calcular siempre el número decimal correspondiente a un porcentaje. Todo porcentaje tiene un solo número decimal. ¿Y para qué sirve esto? Pues para calcular el porcentaje más rápido. Si yo quiero calcular el 30% de 75, que es el mismo ejemplo que hicimos antes, en vez de poner la fracción 30 partido 100, directamente yo ya sé que puedo multiplicar 0,30 por 75. Lo puedo hacer mentalmente, lo puedo hacer con la calculadora, pero esa multiplicación da 22,5, que es lo mismo que nos había dado antes, ¿vale? Es otra forma de hacer lo mismo. Si queremos calcular el 2% de 524, no tenemos más que multiplicar 0,02. ¿Por qué? Porque 0,02 hemos dicho que es el decimal asociado al porcentaje 2%, por 524. Si hacemos esa operación, ya sea con la calculadora o haciéndola manualmente, nos da que sale 10,48. Y ya por último, si le queremos hacer el 75,4% a la cantidad 142, pues simplemente tenemos que multiplicar 0,754, que era el decimal que habíamos dicho que era el correspondiente, por 142. Hacemos esta cuenta, 0,754 por 142, y nos sale 107,068. Y así es como se calcula muy fácilmente los porcentajes con su número decimal. Esto es muy útil, primero porque es muy rápido. Por ejemplo, si voy a comprar y necesito calcular el 80% de algo, simplemente lo tengo que multiplicar por 0,8 con mi calculadora y ya lo tendría. Y también es muy útil porque cuando hagamos problemas de muchos porcentajes, de muchos aumentos porcentuales y muchas disminuciones porcentuales, es la manera más sencilla y más rápida de hacerlo, utilizando el decimal.